Arratsalde on danoi, eta ongi etorri, Antiguoko pilota txapelketaren aurkezpenera. Aurten txapelketa handi honen 72. edizioa daukagu. Pilota munduan oso txapelketa berezia eta garrantzitsua da. Antiguon urtero antolatzen deun torneo hau. Eta baita Antiguoko auzotarrentzat ere asko maite baitute txapelketa hau. Oso berezia da behaientzat. Eta auzotarretaz eta pelotaritaz gainera turista asko hurbiltzen da partiduak ikustera eta horrek ere oraindik ere bereziago egiten du txapelketa hau. Azken finen giro oso polita sortzen da Antiguoko frontoien. Aurten koronavirusaren egoera berezia honek txapelketa antolatzeko garaien esfortzu extra bat eskatu dio antolakuntzari, baina baita ere esan beharra dauket antolakuntzako kideek izugarrizko lana eta ilusioa jarri dutela txapelketa hontan. Aurten ere txapelketa hau Antiguon izan dadin. Besterik gabe, Antiguoko pilotazaleak elkarteko Jesus Mari Rubiok emango dizkizue aurtengo edizioaren xehetasunen berri. Aurrera, Jesus Mari. Arratsalde on guztioi. Mila esker etorri zarelako. Bueno, en toda presentación de un evento deportivo, lo normal suele ser informar de las características de la competición, participantes, grupos, modalidades de la contienda, etcétera, etcétera. Hoy también lo vamos a hacer aquí, como lo hemos venido haciendo otros años. Pero en esta ocasión también vamos a hablar de otros aspectos obligados por la famosa pandemia del coronavirus. Ya sabéis que ha costado lo suyo reanudar algunas competiciones deportivas y que éstas lo han hecho sometidas al riguroso cumplimiento de unos protocolos orientados a preservar a todos los intervinientes, deportistas, jueces, espectadores, etc. Pues eso, nosotros no nos libramos de ello y, como decimos, hablaremos también de todas estas cuestiones. Por lo que respecta a los aspectos deportivos, y comenzando por el género masculino, nos hemos visto obligados a reducir el número de pelotaris, de 8 parejas en cada categoría a 6. Por ello, la competición, en lugar de llenar 19 jornadas, lo hará 9. Esas 6 parejas de cada categoría se dividirán en 2 grupos de 3 parejas cada una. Disputarán una liguilla. Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales, que serán a partido único, siendo los vencedores de estas los que disputen la final. En el torneo femenino van a competir 4 jóvenes en la modalidad de mano a mano en toda la cancha. Entrarán directamente en semifinales y las vencedoras pasarán a la final. Los días de los festivales, que comienzan el día 4 de agosto y finalizan el sábado 29 del mismo mes, van a ser todos los martes y miércoles, salvo las finales que se celebrarán el sábado antes citado. Los horarios los acostumbrados, es decir, liguilla darán comienzo a las 19 horas. Las semifinales comenzarán a las 18:30, dado que ya interviene el torneo femenino. Y las finales el sábado comenzarán a las 11 de la mañana. La lista de participantes, supongo que ya habréis pasado a verlas en la revista que tenéis delante, pero voy a leerla. En categoría primera, el primer grupo está formado por las parejas Espinal y Gascue, Murua y Aldave, Elola y Sarasa, y el segundo grupo por las siguientes: Mata Elizegui, Yulen Alberdi Irurita y Oritz Egiguren Altuzarra. Y en promesas, en el primer grupo, las parejas son Josu Olaechea y Liceaga, Larrazábal Gamboa, Fernández Apecechea. Y en segundo grupo, Zabala y Barloza, De la Fuente Morga Echevarría, Unai Alberdi y Santa María. Y por lo que respecta a las señoritas, Olach Arrizabalaga, Olach Ruiz de Larramendi, Amaya Alday y Miren Larrace. Y por lo que a la parte deportiva poco más hay que decir, ya que el reglamento también en esta materia es prácticamente igual al año pasado,
Vais a tener la oportunidad de leerlo, os lo hemos dejado ahí con la revista. Quizás convenga recordar dos cuestiones características de este torneo. La primera, el que hacer pasa en el saque se considera directamente falta. Ya lo sabéis de otros años. Y la segunda es que una vez lanzada la chapa al aire por el juez, no se pueden realizar pruebas con el material. Él o la peletori sacador elegirá la pelota que desee para sacar, pero ni podrá realizar prueba alguna con ella, ni se la entregará al restador contrario, ni siquiera en plan de cortesía. Sí quiero, antes de finalizar, presentaros... No, perdón, ya se ha presentado ella sola, perdón, ha sido un descuido. Y ahora sí que voy a comentar algunas cuestiones relacionadas con el coronavirus y que nos mantienen un poco preocupados. Y os voy a pedir a todos que prestéis atención porque el asunto lo requiere. En los meses pasados hemos estado más cerca de la suspensión que de la organización del torneo. Finalmente, las condiciones de la pandemia variaron de forma que, con importantes limitaciones de diverso género, pero han sido posible el montaje. Pero sí quiero recalcar una cuestión. Si Antigua Copilota Saleo se ha animado a organizar el torneo, ha sido porque tiene confianza en la responsabilidad de todos los intervinientes, pelotaris, jueces, espectadores y miembros de la organización. Aquí debemos de colaborar todos, y lo digo con mayúsculas, que nadie piense que este tema no va con él. Aquí la responsabilidad es de todos. Todos y cada uno debemos de cumplir escrupulosamente con las normas que nos afectan. Está en juego algo muy serio, mucho más serio que nuestro torneo de pelota, que es la salud de las personas. Y esta salud puede depender de cada uno de nosotros, de que cada uno cumplamos con rigor las normas que debemos. La organización va a actuar con responsabilidad, pero es preciso que contemos con la colaboración sin reservas de todos, pelotaris, jueces y espectadores. Íñigo Viana, en su siguiente intervención, ya os detallará con más precisión lo esencial un poco de esas normas que deberéis tener en cuenta. Y ya nada, para finalizar, pues como siempre quiero agradecer desde aquí a nuestros sponsors y colaboradores. Algunos no han podido prestarnos este año su ayuda como otros años, otros sí lo han hecho. A todos nuestro agradecimiento, principalmente a la firma Ogiberri, que siempre nos ayuda de una manera muy notable. Y por mi parte nada más, desearos a todos que no os afecte la pandemia y que disfrutéis y hagáis disfrutar a nuestro público en el Antiguo. Nada más. Bueno, eskerrik asko Jesus Mari, eta protokoloen ingurun, beak oso ondo esan duen bezala, guztin kolaborazioa eskatzen dugu antolakuntzatik, eta gauzak, bakoitzak bere gauzak ondo inezkeo, seguro danok oso ondera emango dula dana. Eta nik emango izkizuet lau pauta garrantzitsu. Lau pauta kontutan izateko, protokolo ondo eraman dezagun. Lehenengoa, banatu diezu egun reglamentun, azkeneko horrein daukezute protokolo guztia, eta beraz, eskatzizuena da ondo irakurtzea, txapelketan nola jardun behar deun jakin dezazuen. Hori da lehenengo pauta eta bigarrena, hor ere badaukeztuena idatzita, baina rekalkatu nahi detena da, aurten etxetik aldatuta etortzea ezinbestekoa dela. Hau da, jokatzeko prest. Hirugarrena, partidua bukatutakon eskatzi zueguna da azkar dutxatzea. Aurten zuek lehenengo partidukok dutxatzen zeatenen, desinfektatu ingo deu aldagelak eta dutxak, bestek sartu daitezen aldageletan dutxatzea. Eta laugarrena, koronavirusakin kontaktuan izan den pertsonarik izan badezute inguruan antolakuntzari esatea mesedez, ahalik eta azkanen ordezko bat aurkitu dezagun. Gaina, puntu honen inguru nahi esan, behin frontoira etortzen zeatenen, temperatura hartuko izuela,
pelotari bakoitzai jokatu horretik. Beraz, mesedez, uki bali mazue kontakturen bat, pertsonaren batekin edo, mesedez esan alik eta azkarren, bale? Esan behar dizuet baita ere, komentatzen dizkizuten pauta hauek protokoloak esaten dituenak diela, baino gainea zuentzako die oso garrantzitsu, pelotarin osasunerako. Beraz, horregatik rekalkatzen dugu pauta hauek jarraitzea, ez? Eta, txapelketa antolatzeko, esan behar dizuet, pertsona asko diela beharrezkoak, ez? Bai antolatzaileek, pelotarik, baina baita erakundek ere. Bai pribatuk eta bai publikok, ez? Erakunde publikoen artean urtero Donostiako udalaren laguntza izaten deu, eta, aurten baita ere. Eta aurten gainera, izan dugun kolaborazioetaz aparte, baita ere da azpimarratzekoa, megafoni berria ere izango deula, frontoien, hori ere Donostiko udalari esker. Eta gaur gurekin, egon nahi izan dute aurkezpenen, Nekane Arzaiuz eta Maria Jesus Ido eta Zinegotziek, mi esker hemen izateagatik, eta Nekane Arzaiuz zinegotziari emango diot hitza. Mi esker. Eskerrik asko. Bai, entzuten da? Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi, benetan asko pozten nau gaur arratsaldean aurkezpen honetan egoteak. Eta arrazoia oso sinplea da. Zailtasun eta egoerari egokituta, Antiguak bere urteroko pilota txapelketa izango du aurten ere, eta hori pozik egoteko arrazoia da. Horregatik nire lehen hitzak gaur zuentzako dira. Antiguako pilota txapelketako antolatzaileantzako. Eskerrik asko egin duzuen lanegatik, eta eskerrik asko abuztuaren 29 arte egingo duzuenagatik ere. Porque sois un ejemplo a seguir, eso es así. Un ejemplo de que en estos duros tiempos de crisis sanitaria que vivimos se pueda seguir adelante y organizar un torneo de pelota con tanta tradición y arraigo, no solo en el barrio, sino en toda la ciudad. Llevamos casi 2 meses diciendo que ir a los teatros a disfrutar de la cultura es seguro. Pues bien, acudir al frontón del Antiguo las próximas semanas a ver uno de los mejores torneos, sino el mejor en categoría promesa y senior, femenino y masculino, también lo es. De ello se han encargado aquí todas estas personas que me rodean, a las que agradecemos su esfuerzo y dedicación. Pilota ikustera joatea segurua da, eta gozamena handia izango da. Frontoiaren edukiera txikiagoa izango da, baina bertan emango den ikuskizuna handia izango da, hori zalantzari gabe. Horregatik, pilotazaleak animatu nahi ditut, Antiguara etortzea 72. Antiguako pilota txapelketaz gozatzera. Sorte on guztioi, eta eskerrik asko bihotzez egiten duzuen lanagatik. Mila esker Nekane. Pelota munduan, sarri profesionalak izan dien pelotarik beraien pilota ibilbidea amaitzen alde batera egin eta ez dute bultzatzen jarraitzen. Guk denok hainbeste maite deun kirolau. Ezin dezakegu berdina esan, Peio Martínez de Eulate, Juan Martínez de Irujo, Patxi Ugi eta Fernando Goñiren inguruan. Lau pelotari handi hauek gaur egun ere pilotaren alde egiten jarraitzen dute, gainera elkar pelota proiektuaren bitartez, pelota basea ere sustatzen dabiltz, eta umei pelotan jokatzen erakusten, eta gaur ere gurekin daude. Juan Martínez de Irujok ezin izan du etorri gaur, baina beste pilotariak hemen ditugu, eta hori ere eskertu egin nahi dugu hemendaren 3 pelotari hauei. Eta lehen komentatu duten bezala, pertsona eta erakunde publiko eta pribatuek egiten dute posible Antiguoko torneoa antolatzea. Erakunde pribatuak ere ezinbestekoak dira torneo hau aurrera ateratzeko eta oso eskertuta gaude aurten ere gurekin egon nahi izan duten babesle guztiei. Gainera jakinda, egoera zaila izan dela, aurten aportatzea ekonomikamente enpresentzako. Guztien aportazioa oso garrantzitsua izan baita aurten ere torneoa aurrera eramateko. Antiguoko pilota txapelketaren babesle nagusiena Ogiberri da.
Eta orain Josemari Otermin emango diotitza Ogiberreren izenean hitz batzuk esateko. Aurrera, ba. Eskerrik asko. Bueno, Ogiberrikoekin aldian behin egoten gera, gure penak eta negarrak eta adierazteko, eta beraiek testo moduko bat pasadiate, egoera hontan eta txapelketari buruz, antikoako txapelketari buruz, zer pentsatzen duten argitzeko. Eta orduan, egia esan, testo hori irakurriko dizuet. Eta honela dio, al principio de la pandemia, cuando el confinamiento todavía no había comenzado a pasar facturas, dio caso tan Javier Altunak, leí una frase que procuré memorizar. Venía a decir algo así como, intenta ser fuerte y apoya. Me gustó el doble consejo y cada día, a la hora de la primera jornada, me volví a repetir, intenta ser fuerte y apoya. Podemos decir que hemos sido fuertes en Ogiberri cuando la tempestad más arreciaba. Hemos hecho las cosas bien y hemos tenido suerte, porque las dos cosas son importantes y todo hay que decirlo. Por suerte, efectivamente, y aún en los días más trágicos, aún en los más dramáticos, nuestros obradores siguieron trabajando y nuestras tiendas Ogiberri estuvieron abiertas. Y quien más quien menos pudo acceder a nuestros establecimientos para hacerse con su ración de pan, lo cual nos enorgullece mucho. Este tiempo de pesadillas y de noches en blanco ha sido calificado de tiempo de arañazos, cicatrices y secuelas permanentes. Todo eso es verdad, pero sobre todo ha sido un periodo del que han salido maltrechos muchos proyectos y proyectos de larga trayectoria como es este torneo del Antiguo. Y no queremos desde Ogiberri, en la medida de lo posible, que ninguna organización como la del torneo del Antiguo baje la persiana. Por eso queremos estar cerca de cuantos trabajáis en la puesta en marcha de esta edición. En nuestro caso, ese doble consejo de intenta ser fuerte y apoya, lo tenemos bien interiorizado porque el barrio del Antiguo no sería el mismo sin el chasquido de la pelota chocando con la pared del frontón, sin los gritos de ánimo dirigidos a los pelotaris, sin los aplausos de los espectadores. Sí, seguimos apoyando el torneo por un año más. Mucha suerte, porque en otras circunstancias y en estas más necesitamos todos de esa suerte. Y consejo a vosotros, intentad ser fuertes en frontón y apoyaros los unos a los otros. Bueno, ba, mila esker. Bai, mila esker, Josemari. Eta, bueno, ba, bukatzeko ja aurkezpen honekin, 3 gauzatxo. Bat, alde batetik, ba, partidu guztiak streaming bidez emitituko die YouTubeen Antiguako pilotazaleok kanaletikan. Partidu guztiak izango dira retransmitituk zuzenen. Gaurko aurkezpena ere zuzenen retransmititzen nahi gea YouTubeko kanal honen bitartez. Bigarrena, zorte on antolakuntza guztien partetikan pelotari guzti eta irabaz dezala dizatela onenak. Eta, bueno, hirugarrena, ba, oain lunch bat izango dugu, eta, bueno, ba, protokolok eraman barritugun protokolok diela eta mesedez eskatzi zueguna da, zuen mailetan eseritaotea, distantzik mantenduz, eta, bueno, ba, guk zerbitzatuko izuegu danei ba, behar dezuena, bale? Mi esker danoi eta zorte on.